¿Alguna vez intentaste que algo sucediera y funcionó por casualidad, pero cuando lo intentaste de nuevo con intención, no pasó nada? Quizás fue una vacante de empleo que apareció de la nada cuando ni siquiera la estabas buscando, o esa persona que se cruzó en tu camino justo cuando dejaste de pensar en ella. Ni siquiera recuerdas haber manifestado eso, simplemente sucedió. Entonces, te diste cuenta del patrón. Pensaste, ajá, esto funciona, y decidiste repetir el proceso. Solo que esta vez con intención, con técnica, con todo lo que viste en los videos y leíste en los libros, y no pasó nada. Ese vacío después del intento consciente no es un fracaso. Eso demuestra que entendiste la manifestación a medias. La primera vez funcionó porque estabas en un estado específico, un estado que no sabes nombrar, pero que tu cuerpo conoce perfectamente. No estabas intentando manifestar, estabas siendo la frecuencia de la cosa. Cuando intentas repetir el proceso con intención, matas el mecanismo que hizo que la cosa funcionara. Porque la manifestación no es un ritual que ejecutas, es un estado que habitas. Y la diferencia entre ambos lo es todo. La manifestación accidental sucedió porque no estabas aferrándote a la intención con fuerza. La soltaste, no por un desapego pensado o planeado, sino por puro y simple olvido. Dejaste de vigilar el proceso, dejaste de medir si estaba funcionando. Y en ese momento de olvido, la realidad tuvo espacio para reorganizarse. Ahora viene la parte que nadie te explica bien. Cuando intentas manifestar de nuevo, entras en un modo de control. Quieres asegurarte de que cada paso se está haciendo bien. Visualizas con intensidad, afirmas con convicción, sientes la emoción correcta. Y cada una de estas acciones lleva un mensaje subliminal devastador. Aún no lo tengo. Necesito forzar que esto exista. Ese mensaje subliminal es el opuesto exacto de la frecuencia que trajo la primera manifestación. La primera vez no necesitabas forzar nada. Simplemente estabas en un estado donde aquello ya era posible. No como fantasía, sino como extensión natural de quien estabas siendo en ese momento. El intento de repetir conscientemente crea un tipo específico de tensión. Es la tensión de quien está intentando probarse algo a sí mismo, de quien está probando si la manifestación es real. Y esa duda disfrazada de técnica crea una frecuencia de búsqueda, no de posesión. No fallaste en manifestar, fallaste en reconocer que el éxito de la primera vez no vino de lo que hiciste, sino de lo que dejaste de hacer. Dejaste de resistir, dejaste de cuestionar, dejaste de necesitar que aquello sucediera para sentirte completo. Y ahora que viste la verdad sobre por qué la repetición consciente falla, fingir que no lo sabes ya no es una opción. La frecuencia no es pensamiento positivo en repetición, es la ausencia de interferencia. Imagina que tu intención es una señal de radio. La manifestación no falla porque la señal sea débil. Falla porque hay demasiada estática entre tú y la frecuencia de lo que quieres. Y la estática no viene de fuera, viene de dentro. Cada duda que cargas sobre merecer aquello es estática. Cada vez que revisas si está funcionando, es estática. Cada momento en que sientes la falta de la cosa, mientras intentas manifestarla, es estática. La frecuencia correcta siempre está transmitiendo, solo que no logras sintonizar porque el ruido interno es demasiado alto. Hay gente que pasa años repitiendo afirmaciones, visualizando, sintiendo emociones elevadas, y nada cambia. No porque la técnica no funcione, sino porque debajo de cada afirmación hay una creencia no resuelta gritando lo opuesto. Debajo de cada visualización hay un miedo susurrando que no lo lograrás. Y el subconsciente no escucha lo que dices, escucha lo que realmente crees. La frecuencia de la manifestación no se trata de elevar tu vibración. Se trata de limpiar la estática que te impide operar en la frecuencia natural de la cosa. Cuando quieres dinero pero cargas culpa por tener más que los demás, la estática bloquea. Cuando quieres una relación pero crees que las personas buenas siempre se van de tu vida, la estática bloquea. Cuando quieres éxito pero asocias el éxito con perder tu esencia, la estática bloquea. No necesitas crear una frecuencia nueva, necesitas dejar de contaminar la que ya existe. La parte invisible de esto es que la estática
no aparece como pensamiento claro. Aparece como sensación vaga, como malestar sin nombre, como esa voz baja que dice, no va a funcionar sin palabras. Y como no tiene forma definida, no sabes cómo limpiar. Entonces sigues intentando manifestar por encima de la interferencia. La manifestación no se trata de añadir más fuerza a tu intención. Se trata de eliminar lo que está entre tú y el estado natural de tener. La frecuencia correcta no necesita ser alcanzada, necesita ser destapada. Y lo que la tapa no es falta de técnica. Es la acumulación de creencias que nunca cuestionaste, miedos que nunca nombraste y heridas que nunca admitiste que aún sangran. Cuando limpias la estática, la manifestación ya no es esfuerzo, es inevitabilidad, porque ya no estás luchando contra ti mismo mientras intentas atraer algo. Simplemente estás operando en la frecuencia donde aquello ya es real y la realidad externa se ajusta para reflejarlo. El desapego no es fingir que no quieres, es dejar de necesitar que la cosa llegue para que te sientas completo. Cuando quieres algo con desesperación, estás transmitiendo carencia. No importa cuántas afirmaciones repitas o cuántas visualizaciones hagas, si por debajo hay una necesidad urgente, estás manifestando desde la ausencia, y la ausencia atrae más ausencia. El desapego es el punto exacto donde quieres, pero no necesitas, donde deseas, pero no dependes, donde actúas en dirección a lo que quieres, pero no te desmoronas si no llega. Ese estado no es indiferencia, es soberanía. Es tú operando desde un lugar donde ya estás completo. Y la manifestación es solo expansión, no salvación. La matemática energética es simple. Cuanto más necesitas algo para sentirte bien, más lo alejas, porque la necesidad carga una vibración de vacío. Y el vacío atrae circunstancias que perpetúan el vacío. No porque el universo te esté probando, sino porque estás transmitiendo la señal equivocada. Ahora viene la parte que parece imposible. ¿Cómo quieres algo intensamente sin caer en la trampa de la necesidad? ¿Cómo mantienes el deseo vivo sin transformarlo en dependencia? La respuesta está en asumir que ya lo tienes, no mentalmente como autoengaño, sino energéticamente como estado. Cuando ya tienes algo, no te quedas revisando si está llegando. No te pones ansioso sobre cuándo va a aparecer. No te quedas monitoreando señales de que está funcionando. Simplemente vives como si fuera obvio que aquello es tuyo. Hay una diferencia brutal entre quiero esto y esto ya es mío. La primera frase te coloca en una posición de búsqueda. La segunda te coloca en una posición de posesión. Y la realidad responde a la posición, no al discurso. El desapego no es rendirse. Es confiar tanto en la inevitabilidad de la manifestación que no sientes la necesidad de forzar. Es como respirar. No necesitas recordar inhalar porque sabes que el oxígeno estará ahí. Simplemente respiras. Y la manifestación sucede en el mismo espacio, cuando sueltas la necesidad de probar, controlar o garantizar. Querer demasiado no es intensidad de deseo. Es ausencia de fe. Es el cuerpo gritando, no creo que esto sea posible, así que voy a apretar más fuerte para forzar que exista. Y ese apretón es lo que mata la manifestación, porque la manifestación no responde a la fuerza, responde a la receptividad. Hay una línea invisible que separa a quien manifiesta de quien sigue intentando manifestar. Esa línea se llama estado anterior. Manifestar hacia te coloca en una posición de persecución. Tú estás aquí, la cosa está allá, y necesitas hacer algo para llegar a ella. Ese movimiento crea distancia, y la distancia es lo opuesto de la manifestación. Porque la manifestación no se trata de atraer algo hacia ti, se trata de colapsar el espacio entre tú y la frecuencia de la cosa. Manifestar desde invierte la lógica. No persigues la cosa, te colocas en el estado de quien ya lo tiene, y a partir de ese estado actúas, sientes y piensas de una manera completamente diferente. No es fingimiento, es alineación. Es tú operando desde la frecuencia del resultado antes de que el resultado aparezca. Cuando manifiestas hacia, cada acción carga una energía de carencia. Visualizas porque no lo tienes, afirmas porque necesitas convencer, actúas porque aún estás intentando llegar allí.
y cada movimiento refuerza la distancia entre tú y la manifestación. Cuando manifiestas desde cada acción es expresión natural del estado, actúas porque alguien que ya lo tiene haría eso. Sientes porque así es como alguien en esa frecuencia siente. Piensas porque así es como alguien en esa realidad piensa. Y el universo responde al estado, no al esfuerzo. El cuerpo sabe la diferencia. Cuando estás manifestando hacia algo, hay tensión, hay prisa, hay una sensación de necesito que esto funcione. Cuando estás manifestando desde algo, hay fluidez, hay confianza, hay una sensación de esto ya es mío, solo se está reorganizando para aparecer. Ese cambio de estado no sucede por decreto mental, sucede por inmersión. Necesitas dejar de preguntar ¿cómo consigo esto? Y empezar a preguntar ¿cómo sería si ya lo tuviera? Y entonces vivir la respuesta, no como teatro, sino como verdad temporal que eliges habitar hasta que se vuelva permanente. La parte que derriba a la mayoría de las personas es que intentan manifestar desde mientras aún cargan la identidad de quien no lo tiene. Intentan sentir abundancia mientras se identifican con la escasez. Intentan sentir amor mientras se identifican con el rechazo. Y el conflicto entre identidad y estado crea una tensión que anula la manifestación. No puedes manifestar desde un estado mientras te identificas con lo opuesto. La identidad siempre gana, siempre. Así que, antes de intentar operar desde el estado de quien ya lo tiene, necesitas soltar la identidad de quien aún no lo tiene. Y soltar la identidad no es esfuerzo, es reconocimiento de que nunca fuiste aquello, solo estabas usando aquello como ropa. Manifestar desde no es técnica, es colapso de ilusión. Es tú percibiendo que la distancia entre tú y la cosa nunca existió, que el único espacio entre tú y la manifestación es el espacio que insistes en mantener al identificarte con la ausencia. Tus creencias subconscientes no aparecen como pensamiento, aparecen como límite de lo que parece posible. Puedes repetir 1000 veces merezco abundancia, pero si en el fondo crees que las personas buenas no se hacen ricas, o que el dinero corrompe, o que necesitas sufrir para merecer, la creencia subconsciente ganará, siempre, porque el subconsciente no escucha lo que dices, escucha lo que realmente sientes cuando nadie está mirando. El filtro invisible es el conjunto de creencias que ni siquiera sabes que tienes. Son las reglas no escritas que gobiernan lo que permites entrar en tu vida. Y esas reglas fueron instaladas antes de que tuvieras conciencia para cuestionarlas. Fueron heredadas, absorbidas, internalizadas y ahora operan como verdad absoluta sin haber sido nunca probadas. La manifestación falla no porque el proceso no funcione. Falla porque estás manifestando sobre un filtro que bloquea exactamente lo que estás intentando atraer. Pides abundancia, pero el filtro dice, no mereces más de lo que tuvieron tus padres. Pides amor, pero el filtro dice, las personas siempre se van. Pides éxito, pero el filtro dice, perderás la humildad. Y lo peor, no sabes que el filtro está ahí, porque no grita, susurra, no como pensamiento claro, sino como sensación vaga, como esa voz baja que dice, esto no es para ti, sin palabras. La forma más rápida de reprogramar no es reemplazar una creencia por otra, es exponer la creencia actual a la luz, porque la creencia subconsciente solo tiene poder cuando opera en la oscuridad. Cuando nombras la creencia, cuando la traes a la superficie y la miras directamente, pierde autoridad. No desaparece al instante, pero deja de dictar lo que es posible. Hay una pregunta que expone el filtro más rápido que cualquier técnica. Si tuviera lo que quiero, ¿a qué tendría que renunciar de lo que creo sobre mí? La respuesta que viene es el filtro. Es la creencia que te está reteniendo en la identidad antigua mientras intentas manifestar la nueva realidad. Si quieres abundancia y descubres que tendrías que renunciar a creer que eres alguien que lucha, encontraste el filtro. Si quieres amor y descubres que tendrías que renunciar a creer que siempre eres abandonado, encontraste el filtro. Si quieres éxito y descubres que tendrías que renunciar a creer que eres común, encontraste el filtro. Reprogramar no es afirmar lo opuesto. Es reconocer que la creencia nunca fue verdad. Fue solo una historia que repetiste tanto
que se volvió identidad. Y la identidad no es destino, es elección congelada. Y todo lo que fue congelado puede ser descongelado. No necesitas luchar contra la creencia, solo necesitas dejar de alimentarla, dejar de actuar como si fuera verdad, dejar de usarla como excusa para no tener lo que quieres. Y en el espacio donde la creencia antigua operaba, la nueva realidad comienza a formarse, no porque forzaste, sino porque dejaste de bloquear. Existe un ejercicio que integra frecuencia, desapego y estado en un único movimiento. No es visualización, no es afirmación, es colapso directo en la frecuencia de la cosa que quieres manifestar. Funciona así: te sientas, cierras los ojos y haces una única pregunta. ¿Cómo me sentiría ahora si ya tuviera esto? No cómo me sentiría cuando lo tenga, sino ahora, como si ya fuera real. Y entonces dejas que el cuerpo responda, no con pensamiento, sino con sensación. Dejas que el pecho se abra, dejas que los hombros se relajen, dejas que la respiración se desacelere. No estás fingiendo, estás accediendo a la frecuencia que ya existe dentro de ti, porque la frecuencia de todo lo que quieres ya está disponible. Solo que no accedes porque te quedas ocupado persiguiendo. Quédate en ese estado por 5 minutos. No visualices detalles, no afirmes frases. Solo siente el alivio de ya tenerlo. Siente la paz de no necesitar perseguir más. Siente la confianza de saber que es tuyo. Y deja que ese sentimiento llene cada célula del cuerpo. El ejercicio funciona porque no estás intentando atraer nada. Estás convirtiéndote en la frecuencia de la cosa. Y cuando te conviertes en la frecuencia, la realidad externa necesita reorganizarse para reflejarlo. No es magia, es física, es resonancia. Es la ley básica de que no puedes operar en una frecuencia y vivir en una realidad que la contradiga. La parte en la que la gente se equivoca es creer que necesitan mantener ese estado todo el día. No es necesario, solo necesitas acceder a él una vez al día, porque cada vez que accedes, refuerzas el patrón, y el patrón es lo que construye la realidad, no el esfuerzo puntual, sino la repetición del estado. Funciona incluso cuando dudas, porque la duda es pensamiento, y el estado es más profundo que el pensamiento. Puedes dudar mentalmente mientras el cuerpo está en la frecuencia, y el cuerpo es lo que transmite la señal, no la mente. Entonces puedes tener pensamientos de duda y aún manifestar, siempre y cuando el cuerpo esté en el estado correcto. La práctica no sustituye la acción. Aún necesitas moverte en el mundo físico, pero cuando actúas desde el estado de quien ya lo tiene, la acción es diferente. No es esfuerzo desesperado, es expresión natural, y la realidad responde a la expresión, no a la desesperación. 5 minutos al día, todos los días. A la misma hora si es posible. No porque el universo exija ritual, sino porque la consistencia entrena al cuerpo a entrar en el estado con más facilidad. Y cuanto más fácil sea acceder al estado, más tiempo pasas en él. Y cuanto más tiempo pasas en él, más rápido la realidad externa colapsa para reflejar la frecuencia interna. No necesitas creer que va a funcionar, solo necesitas hacerlo, porque la creencia viene después de la experiencia, no antes. Y la experiencia viene de habitar el estado, no de teorizar sobre él. Si este video despertó algo en ti, me gustaría pedir tu apoyo para mantener este proyecto vivo. Cualquier contribución simbólica ya sería de gran ayuda. Y por tu atención, muchas gracias.